Hola a todos, hoy os traigo un recopilatorio de las aplicaciones que yo uso personalmente tanto como para organizar mi día a día como para el estudio. La primera aplicación de la que os voy a hablar es de Notion. Esta aplicación es ideal para organizar nuestro día a día, nuestro estudio. Si por ejemplo eres como yo y olvidas los cumpleaños para ponerlo y que el día de antes te avise para recordarte que tienes que felicitar a una persona, etc. Aquí podemos organizar, por ejemplo, nuestro estudio. Como podéis ver en pantalla, aquí tengo un horario, en la parte derecha tengo otro calendario diferente para anotar los exámenes, más abajo tengo los libros que por ejemplo nos mandan para que nos leamos, trabajos y notas para después tener un resumen general de cómo ha ido nuestro curso escolar. Aquí en la parte personal también podemos tener una tabla para organizar los hábitos que queremos conseguir y así, viéndolo diariamente, tener más ganas de realizarlo. En esta parte de la izquierda, por ejemplo, también tengo organizadas las compras y los gastos que voy teniendo a lo largo del año y así que vayamos siendo conscientes de lo que gastamos o lo que no. La siguiente app que os voy a enseñar es la de Samsung Note. A esta aplicación ya le he dedicado un par de tutoriales en mi canal que podéis pasaros a ver para que sepáis cómo funciona, pero lo que os quiero mostrar más que nada es lo fácil que es usarla para nuestros apuntes, sobre todo si tienes tablet y quieres hacerlo apunte a mano. Por ejemplo, aquí en la sección de inglés, para poder poner el vocabulario, todo lo que vayamos tomando de apuntes, es súper sencillo si sabes cómo hacerlo, no cuesta demasiado acostumbrarse a escribir en la tablet. Y de esta manera podemos tener organizados por carpetas todos los apuntes que necesitamos tener tanto a nivel de estudios como a nivel personal. Otra app que os voy a enseñar es la de Xmind. Esta aplicación es de las que mejor he visto para todo lo que es hacer mapas mentales. Como ya sabéis, muchas veces en las clases nos piden que hagamos mapas mentales sobre un tema específico y tenemos que realizarlos, por ejemplo, y mandárselos en PDF o en formato imagen. Pues con esta aplicación podemos exportar nuestros mapas mentales en cualquier formato y automáticamente, conforme vamos escribiendo distintas secciones, lo va organizando para que haya un equilibrio en ambas partes de la hoja y que no se vea una parte muy sobrecargada y otra menos. Si veis, por ejemplo, aquí cada parte tiene su subapartado y lo va organizando sin que tengamos que hacerlo nosotros, porque muchas veces si lo intentamos hacer a mano, una parte resulta que está con mucho más contenido que la otra porque no sabemos del todo cuánto temario vamos a tener. Otra aplicación muy interesante que muchos ya conoceréis es la de Duolingo. Esta aplicación nos sirve para todo lo que es estudiar idiomas. Con esto podemos escoger el idioma que nosotros queramos aprender, ponemos desde el principio el nivel que más o menos tengamos para no empezar desde cero y vamos haciendo ejercicios de tanto lectura como expresión oral, como de entendimiento cuando nos ponen un audio y así poder trabajar todas las áreas de un idioma mediante ejercicios cortos y sencillos. La siguiente app que os voy a enseñar, que no es tan famosa pero sí es muy útil, es la de Khan Academy. Esta aplicación nos sirve para trabajar todas las asignaturas que tengamos, pero sobre todo está dirigida al área de asignaturas matemáticas. Si veis aquí cuando nos da a explorar, tenemos las tres primeras que sí son un poco más de matemáticas. Tenemos matemáticas, ciencias, economía, después tiene una parte más de arte y humanidades y otra última sección que se centra más en las universidades que haya. Si por ejemplo pinchamos en cualquiera de ellas y en una de las secciones que nos deja, podemos ver todos los ejercicios que tiene y cada uno de ellos cuando entramos tiene sus tutoriales para que sepáis cómo hacer los ejercicios y, como ya he dicho antes, una serie de ejercicios que vamos a ir realizando. Muchas veces nos dejará una respuesta o tendremos que escribirla nosotros y nos dará al final de todo como un resumen general de los aciertos que hemos llegado a tener al final. Esto nos sirve para practicar, sobre todo cuando vayamos a tener que hacer muchos ejercicios, sobre todo como ya he dicho antes a nivel de matemática, y te dice al final las notas que has sacado en cada tema. Otra aplicación de la que os quiero hablar es de la de flashcards. Esta, como bien dice su nombre, trabaja las flashcards que nosotros podemos ir haciendo y automáticamente nos hace como un tipo de prueba. Aquí solo tengo una hecha. Y cuando vemos aquí, en la parte esta inferior derecha, le damos a iniciar
y nos pone la pregunta que hayamos puesto nosotros con anterioridad. Una vez hayamos pensado en la respuesta, le vamos a decir a que nos la enseñe, y una vez nos la ha enseñado tenemos que decir si la sabíamos o no. Cuando ya hemos hecho todos los ejercicios que hemos planteado antes, vamos a darle a que nos muestre los resultados. Y aquí nos va a poner el porcentaje de correctos que hemos tenido y hasta dónde hemos hecho, por si no hemos podido realizar todas las actividades que queríamos. Y así saber más o menos cómo llevamos el tema de los que nos hemos estado examinando. La última aplicación de la que os quiero hablar es de la de Forest. Esta aplicación es muy famosa y sobre todo es un temporizador para que llevemos más controlado el horario de estudio y el tiempo que le dedicamos a cada asignatura y a cada materia. Aquí, como podéis ver, tiene varias secciones, por ejemplo, tiene estudio, deporte, ocio. También nos da muchos tipos de plantas para que esto ya lo vayamos personalizando conforme queramos. Y aquí, cuando ya empezamos el tiempo, podemos también ponerle el tema de estudio que estamos haciendo y podemos cancelarlo. Si se nos cancela, hasta que no pase X segundos no pasa nada, pero si supera esos segundos va a aparecer como un árbol muerto en nuestro resumen general. Aquí, pinchando en este círculo verde, podemos ir añadiendo tiempo o quitando tiempo para que programemos nuestras sesiones de estudio con el tiempo que nosotros creamos necesario. Y una vez hemos terminado esto, podemos ver nuestro bosque de todos los horarios, de todas las sesiones de estudio que llevamos hechas. Este ha sido el resumen de las aplicaciones que yo uso en mi día a día como estudiante y para organizarme. Y si queréis saber más de alguna de ellas, no dudéis en dejarlo en los comentarios para que haga un tutorial específico de cada una.